Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este taller o Zoom con Javi Franco, que es de Argentina, Bariloche, que nos va a hablar sobre el hombro desde la evidencia y desde la clínica. Javi tiene muchísima experiencia en este área y bueno, contamos con su apoyo y su súper sabiduría. Vamos a estar media horita aproximadamente con él y luego surgirán algunas preguntitas. Así que, Javi, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis, por la organización también de este Zoom. Esto de mucha experiencia suena como a dinosaurio, A viejo, pero desde el suena viejo, conocimiento. sí. Y la verdad que, bueno, la idea es que en esta charlita, que voy a tratar de ser lo más didáctico y lo más dinámico posible, podamos resolver algunas dudas. Los temas estos de hombro siempre suenan como a mucha teoría, algo pesado, algo muy biomecánico. Totalmente. Voy a ver si puedo sortear ese puente. Perfecto. Bueno, pues te dejo que compartas ahí una cosa. Bueno, listo. Avísenme si cuando comparto si se ve la pantalla y si me escuchan bien y Va perfecto. Dale ahí abajo a la derecha que se abra. ahí está. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, este era el horario programado. Estamos siendo bastante puntuales. Bueno, ya Tomás me presentó. Soy kinesiólogo hace muchos años, tanto que ya no lo quiero ni decir. También soy profesor de educación física. Tengo hecho cursos de entrenamiento. Fui entrenador de algunos deportes. Fui exatleta. Hoy soy un atleta recreativo, pero un amante de los deportes, sobre todo los deportes de montaña, que es la zona donde vivo. Acá a la derecha tiene una foto del lugar donde trabajo, que es un centro de alta tecnología donde podemos tener un consultorio de kinesiología y podemos hacer nuestro trabajo en la parte asistencial deportiva. Por suerte trabajo con ustedes de ECITEF desde hace 7 años, y la verdad que ha sido una experiencia muy placentera. He aprendido mucho de Tomás y del cuerpo docente que trabaja con ECITEF, que es de excelencia. Así que les vuelvo a agradecer por tenerme la paciencia de tenerme acá. Bien, este es un poco lo que habíamos planteado, ¿no? Esperen que vea. ¿Qué es lo que, cuando hablamos de hombro doloroso, que es lo que un poco se nos complica, entre comillas, en el consultorio, qué es lo realmente importante que nosotros deberíamos tener en cuenta? Y en esto me quiero enfocar en esta pequeña charlita, a ver si puedo evacuar algunas dudas. Para esto voy a plantear un caso hipotético. Voy a plantear el caso que me llega a mí, por ejemplo, que yo trabajo con pacientes que vienen a verme cuando no encuentran la solución fácil o la solución clara en otros colegas y que ya llevan un tiempito dando vuelta. Entonces, por ejemplo, recibimos una persona adulta que lleva meses con un dolor que no puede resolver, que pasó por varios médicos y por varios fisios y que ya viene con una actitud como esta. Ya no viene tan bien predispuesta, porque el hombro está complicando su calidad de vida, le complica sus deportes habituales, no la deja dormir de noche, la pone de mal humor, la hace tomar medicación y va yendo a distintos lugares y no logra encontrar una solución clara y empieza a descreer, sobre todo en lo que hacemos nosotros o en lo que pueden hacer los traumatólogos, que es la gente que lo va a recibir. Entonces, a esta población me quiero apuntar, al hombro no traumático que lleva un tiempo de evolución y ver para qué lado nosotros debemos dirigirlo. Entonces, la consulta es esta. ¿Qué es lo que piensa el fisio? ¿Qué pasa por la cabeza del fisio cuando recibimos este tipo de pacientes? Eh, lo primero que debemos saber es que estos hombros dolorosos, la gran mayoría, la mitad, mejora solo a los 6 meses sin que medie nunca una intervención nuestra. O sea, sin fisio, a los 6 meses mejora solo. Y a los 12 meses, casi la tres cuartas parte mejora sola. Eso es lo que llama historia natural de la enfermedad. Entonces va a haber una población que sin nuestra ayuda sola va a conseguir la solución. Nos va a quedar un 25 o 30%, que es este tipo de paciente que es el que viene, que no encuentra la solución, para el que tenemos que estar un poquito más ayornados y más formados para ver cómo podemos encontrar el camino en ese paciente complejo. Entonces, ¿qué pensamos? Lo primero que hacemos a veces es le echamos la culpa al paciente, porque tiene malos hábitos, porque duerme mal, porque trabaja mucho, porque sobrecargó, porque utilizó las cargas que no debía, porque cambió la técnica, o a veces le echamos la culpa al fisio que la trató, o a los fisios que la trataron, o a los elementos que usaron, o al médico. Ese puede ser nuestro primer pensamiento. Otro pensamiento que vamos a usar es culparnos a nosotros.
porque no estamos bien informados, porque no leímos el paper que teníamos que leer o porque el libro que queríamos comprar no lo compramos o no hice el curso, no está actualizado y el paciente lo tengo enfrente y le tengo que dar una solución ahora. Pero lo que quiero graficar es que generalmente este tipo de paciente no es tan bien recibido por nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva más trabajo, nos obliga a leer, nos obliga a consultar. A mí es un poco lo que me dedico, es a lo que fui llegando con los años, al paciente de mayor complejidad. Y bueno, no digo que me gusta, pero es como que me genera un reto mayor. Y a eso vamos a ir adentrándonos un poquito, cómo deberíamos encarar este tipo de paciente que es el que nos da un dolor de cabeza en consultorio. Para eso vamos a usar esta regla mnemotécnica, que es el principio Messi, que sería mantenga esto simple, sea inteligente. ¿Y por qué pongo esto? Porque desde que yo me acuerdo que empecé a formarme en estas patologías de hombro, eh, todo lo relativo a esto siempre era mucha biomecánica, mucha anatomía, mucho test especial, mucha lectura de imágenes, una cosa engorrosa, difícil, que no aclaraba nunca la información. Y un poco lo que nosotros queremos en el grupo este docente que tenemos es tratar de simplificar esta información compleja. Aunque no siempre es fácil, pero la idea es por lo menos allanar el camino, sacarnos de encima lo que no funciona y de lo que tiene mayor evidencia o mejor peso de evidencia ir por ese lado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber a veces? Y que es muy importante para nosotros, es que en este tipo de pacientes el 80% mejora con fisioterapia de alto valor y en no mucho más de 8 o 12 semanas. Entonces, si nosotros nos preparamos para ser ese fisioterapeuta que dé la sesión de alto valor, sabemos que con este paciente que a todo el mundo le va mal, a nosotros nos puede ir bien. Y eso puede ser una buena oportunidad profesional. Esta pregunta hay que hacérsela. ¿Es importante el diagnóstico anátomo-patológico en la rehabilitación del hombro? No, generalmente no. A veces sí, sobre todo en los casos de inestabilidades o en los casos donde hay una patología que tiene una base clínica, pero en la gran mayoría de hombros dolorosos, no traumáticos, yo no sé lo que tiene cuando empiezo y a veces no lo voy a saber hasta el final o hasta que termine el tratamiento y muchas veces ni me importa. Yo me voy a basar en el síntoma del paciente. El paciente viene a verme porque le duele. Entonces necesito sacarle el dolor y una vez que le vaya o manejando su dolor o manejando ese síntoma, no siempre se lo voy a poder sacar. A veces es la modificación del síntoma y después mejoraré su función en lo que pueda. Y después el diagnóstico tal vez nunca lo sepa. Entonces, si nos remitimos al consenso de Berna del 2022, lo que dice en un punto de consenso es que estas lesiones los diagnósticos estructurales deben ser considerados, pero no deben guiar nunca el proceso de rehabilitación. O sea, lo que me escribió el médico para mí es una información complementaria. Si me puso que tiene una tendinosis, una tendinopatía, si tiene un síndrome de fricción o si tiene una lesión acromioclavicular, es una información adicional. Yo me tengo que centrar en la sintomatología. Modificarle ese síntoma para mí tiene que ser la primera parte, la más importante del tratamiento. Eh, en cuanto al diagnóstico, que también es información que está surgiendo ahora. O sea, estamos acostumbrados a manejarnos con diagnósticos que llevan mucho tiempo presentes en nuestra práctica. Me pareció importante lo que esta fisio neozelandesa expresa, que es que el dolor de hombro que está relacionado con el manguito de los rotadores es una descripción de una gran cantidad de patologías diferentes. ¿Qué significa? Que pueden coexistir una bursitis con una tendinopatía, con una inestabilidad, todo eso puede coexistir. Y al paciente simplemente eso le da dolor y molestia. Dolor en la rotación externa, en la elevación, todos nos van a referir molestias distintas. Pero tenemos que saber que las causas pueden ser totalmente distintas en distintos pacientes o pueden ser múltiples en un solo paciente. Entonces, a veces buscar en la bibliografía médica o en la bibliografía clínica no siempre puede darnos la solución. A veces tenemos que encontrar nuestras respuestas en la filosofía o en otras ciencias para complementar esto. Por eso este tipo de patologías, las patologías de hombro, las fasciopatías plantares, las pubalgias, son las de más difícil abordaje. A veces el abordaje tiene que ver con algo filosófico. Y por filosófico me refiero a el enfoque que le voy a dar. Y ese enfoque tiene que ver con el razonamiento clínico que tengamos. Y a veces eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que nosotros llamamos enmarcarlo en complejidad. ¿Y qué significa enmarcarlo en complejidad? Significa darle una importancia distinta a múltiples factores. No tenemos que buscar una sola causa, como nos enseñaban los libros de la facultad.
Si no, tenemos que buscar tal vez muchas causas interactuando y de esas interacciones ver con cuál podemos manejar nosotros mejor, qué herramientas podemos meter para bajar síntomas y en las cuales podemos avanzar. Entonces, a veces se cuestiona el tema de la validez de los papers, la validez de la experiencia. Con respecto a los papers y la investigación científica, en todo lo que sea basado en la persona, en el movimiento humano, que es lo que nosotros trabajamos en fisioterapia, todo esto debe estar enmarcado en la ciencia de la complejidad. Y esa evidencia debe ser combinada con los valores y las preferencias del paciente y con el razonamiento clínico del profesional. Eso es clave. Si yo no entiendo esto, probablemente las patologías de hombro sean un problema en mi práctica. Entonces podemos usar la estrategia esta que la llama la estrategia del embudo, que es buscar esa mejor evidencia disponible, utilizar las creencias y preferencias del paciente y filtrarla y hacer la toma de decisiones según la experiencia que tengo y de esta manera basar, hacer un diagnóstico hipotético deductivo, plantear un tratamiento, educar al paciente, hacerle un planteo, una hoja de ruta, decirle, mira, vamos a ir por este camino. Nuestro primer objetivo va a ser este y nuestro segundo objetivo va a ser este y lo vamos a lograr o vamos a intentar lograrlo de este tiempo y darle más o menos un panorama que lo apegue a nosotros, que sienta que lo que hacemos es serio, que genere una alianza terapéutica y que los factores contextuales los pongamos a nuestro lado. ¿Por qué? Porque la expectativa que el paciente tenga sobre el tratamiento es muy importante para la recuperación. Entonces, por más que yo sepa que la realidad del tratamiento sea como la imagen de la derecha, que el tratamiento va a ser de idas y vueltas y de subidas y bajadas, yo voy a tratar de generar, sin mentirle, siendo ético, que las expectativas estén lo más alto posible. También tengo que tener en cuenta su estilo de vida. Hay muchos pacientes que vienen con este tipo de patologías y tienen síntomas metabólicos, son diabéticos, son hipotiroides, tienen patologías que desencadenan inflamaciones sistémicas o inflamación de bajo grado, y eso es un predisponente. Y a veces eso no lo puedo manejar, pero si trabajo en un equipo, puedo trabajar con un médico clínico, con el traumatólogo, y el trabajo en equipo va a sacar adelante la patología y todos nos vamos a ver beneficiados, porque acá lo importante es el trabajo centrado en el paciente. O sea, yo no soy la estrella de tratamiento va a ser la persona que asiste a buscar nuestra ayuda. Y este es otro consejo que, bueno, después Tomás, vos acá nos podrás dar un montón de información, pero los fisios no estamos bien formados en los conceptos nuevos sobre dolor y debemos actualizar nuestros conceptos para saber interpretar las señales que nos va transmitiendo el paciente y que no siempre esto significa que haya un daño estructural. Tengan en cuenta esto, no hay recetas para estos pacientes. O sea, yo no puedo utilizar siempre el mismo tratamiento con todos los pacientes y que sea exitoso. Hay que ajustar el tratamiento a cada nuevo paciente porque todos van a ser distintos. No hay protocolos. Estas hojitas, estas cartillas típicas que a veces tienen los médicos o a veces tienen muchos kinesiólogos y cuando el paciente toma esto para la fase uno, esto para la fase 2, no siempre va a funcionar. Tal vez funcione, pero al azar. O sea, la posibilidad que funcione es como la de tirar una moneda al aire. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es, una vez que vimos al paciente, que escuchamos al paciente, que lo dejamos hablar sin interrumpirlo, hicimos un diagrama de todo lo que puede pasar y pusimos todas las determinantes a las que le voy a dar más importancia. A partir de ahí le hago la cartilla específica para ese paciente. No hay bala de plata, y entiéndase por bala de plata una sola intervención que en sí misma solucione el problema. Lamentablemente, o sea, sí tenemos intervenciones que tienen más evidencia que otra y que nos van a dar muchísima más función que otra, pero no hay una sola que lo vaya a solucionar. Entonces, no seamos ese profesional que utiliza un solo elemento para tratar todas las patologías, porque probablemente si lo logramos, lo vamos a lograr o por la evolución natural de la enfermedad, o por la regresión a la media, o por el efecto placebo, pero no por los efectos específicos. Y también debemos tener en cuenta que estos pacientes que concurren y que ya vieron muchos médicos y muchos fisios, van a venir con un preconcepto y van a buscar mucha información en Google y van a ver videos de YouTube y van a ver información de baja calidad que los puede confundir. Y que nosotros debemos ser lo más profesional posible en la educación de este paciente para darle información de calidad actualizada para que además de creer en nosotros, lo tengamos bien orientado y no pierda tiempo, ese tiempo valioso que a veces el paciente tiene en las primeras etapas, donde yo puedo dar vuelta, por ejemplo, una tendinopatía y evitar que llegue a las etapas de un tendón cuando ya es irreversible y, y encaminar nuestro trabajo. El punto de vista de educación es muy importante. No solo educación verbal, no debo ser un maestrito con un pizarrón sobre el paciente, sino que la educación que hacemos los oficios es a través del movimiento.
y esa educación a través del movimiento tiene que ser el vehículo a través del cual el paciente recupera el control de su movimiento del hombro, que es lo que vino a buscar, que es lo que no podía hacer. Entonces, en eso somos el agente primordial en este tipo de patologías. Bien, entonces nuestro paciente ya vino, ya le hicimos la primera consulta, ya lo escuchamos, ya le dimos nuestro punto de vista, ya le marcamos cómo puede ser una hoja de ruta, pero paralelamente, a veces las consultas con los médicos traumatólogos, especialistas o ortopedistas derivan en situaciones que no son las mismas o el mismo camino que nosotros tomamos. Por ejemplo, en Argentina, al 90% de los pacientes con un hombro doloroso se le indica una imagen en la primera sesión. En otros países, entre el 50 y el 70. ¿Y esto qué genera? Genera una imagen errónea o tal vez un diagnóstico que esté basado en algo que no es una clínica profunda. Sobre todo porque las imágenes generan falsos positivos y si tengo una imagen positiva del manguito rotador, tengo el doble de posibilidades de que no me duela de que sí me duela. Y que el paciente sale con un rótulo. Si, tengo una lesión parcial del tendón del supraespinoso, ya para el paciente tengo una carga encima que yo voy a tener que revertir. Y esto hay que saber que cuando el paciente no llega, probablemente esto ya haya pasado. Entonces el tema comunicación es muy importante. Creo que los fisios hemos avanzado mucho en el tema de la comunicación con los pacientes. No sé si tanto los médicos, que al ser de primera intervención, el paciente ya no llega con esta comunicación eh, compleja o viciada, donde se genera nocebo, catastrofismo y nosotros vamos a tener que remar esa situación y levantarla. Bien, una vez que le hicieron la imagen, lo más probable es que al paciente se le proponga algo intervencionista, porque los diagnósticos basados en imágenes tienden a llevar al paciente hacia una situación de intervención, un inyectable o una cirugía. El tema de los inyectables es polémico. Lo más común que vamos a ver es la inyección de corticoides intraarticular o intramuscular. Es algo que generalmente usa el médico. ¿Y por qué? Porque tampoco tiene muchos elementos. Entonces, los elementos del médico van a ser pedir una imagen, sugerir un inyectable o una medicación oral. Y si eso no funciona, le va a dar un tiempo X con el fisioterapeuta y si no, lo va a mandar directamente a una cirugía. Lamentablemente eso es lo que se ve normal. Hay médicos que están evolucionando y cambiando y confiando más, pero en esa de confiar en el fisioterapeuta tenemos nosotros que estar mucho más ayornados para brindarle los elementos para que confíe en nosotros. Entonces, el corticoide intraarticular o intramuscular sirve en la primera etapa y nos va a dar una ventana, pero también tiene sus efectos contraproducentes, en 20% que puede producir una lesión tendinopática y sirve en el corto plazo, no sirve ni en el mediano ni en el largo plazo. Después se utilizan otros inyectables, se utilizan plasma rico en plaquetas, utilizan células madres, se utiliza proloterapia o neuroproterapia, se utiliza MEP, se utilizan un montón de cosas. La gran mayoría no tiene mayor evidencia comparada con el placebo. Eh, la proterapia funciona como un irritante a veces en las tendinopatías y da cierto efecto, el resto, la verdad que no justificaría la intervención. Y acá tenemos otro tema importante, o sea, la cirugía que proponen los médicos para las lesiones no traumáticas del manguito rotador y el SLAP no son mejores que el placebo. Entonces, a lo que les dije antes, que el 80% resuelve con fisioterapia de calidad y que la cirugía no es mejor que el placebo, hace que estas patologías sean en manos de un fisioterapeuta experto una muy buena oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los fisios? Sacar costo-beneficio, ver cuáles son las intervenciones que más nos convienen a nosotros y al paciente para ofrecerlas y para lograr un mejor outcome con esa persona que vino a vernos y confió en nosotros. ¿Cuál es el rol de la terapia manual? Porque, a ver, la foto que pusimos, por ejemplo, en el afiche de esta charla, estoy yo haciendo terapia manual en un curso en México, porque antes se utilizaba mucho más la terapia manual en el abordaje de estos pacientes. Hoy se utiliza menos, no porque no sirva, sino porque se comprobó que los efectos de la terapia manual no son tan específicos, sino son más contextuales. Y hay un grupo de pacientes que le gusta que el fisioterapeuta esté encima de él, que se ocupe, que lo escuche, que lo toque, que haya un contacto, que se mejore la alianza terapéutica. A mí como fisio, la terapia manual me puede servir, me puede dar información. Generalmente la uso una, dos sesiones con los pacientes, no mucho más y solamente en el paciente que veo que lo requiere. Hay pacientes que directamente pasamos a la acción sin absolutamente maniobra de terapia manual. Y acá también tengo que consensuar objetivos comunes con el paciente. Yo le tengo que poner
acá ven el objetivo a la izquierda y ven la foto de la derecha, como el objetivo le voy subiendo la escalerita. O sea, yo tengo que ir progresando el trabajo que voy haciendo y tengo que ir hablándolo con mi paciente para que él esté de acuerdo, para que los dos vayamos caminando juntos y que yo vaya recibiendo su feedback y que yo le vaya haciendo las planificaciones o que él vaya trabajando conmigo en consultorio y que esto sea bueno para los dos. ¿Cuál va a ser el tratamiento más importante que nosotros vamos a tener los fisioterapeutas? El ejercicio terapéutico es sin duda el gol estándar para este tipo de patologías. La dosis, los métodos y la especificidad no tiene consenso en los papers que vamos a encontrar. O sea, es muy sui generis y yo lo puedo aplicar de distintas maneras, pero como les dije, que esto se enmarca en sistemas dinámicos complejos. En los sistemas dinámicos complejos uno puede llegar al mismo objetivo por distintos caminos. Lo importante es saber que ese camino tenga lógica, esté basado en un razonamiento clínico bien hecho y esté actualizado. Fíjense en este diagrama de la derecha, que es interesante, donde muestra ejercicio, resistencia y ejercicio de fuerza, cómo se genera esta red de variables donde muestra que el ejercicio no solo da mejoras estructurales, sino también da mejoras neuromusculares, psicosociales, afecta el procesamiento del dolor, el paciente se siente mucho más empoderado, eh, empieza a conseguir logros y los ve rápidamente. Para nosotros, el ejercicio es la intervención inmediata que tiene más efecto específico y menos contextual, y es eh, lo que debemos trabajar más. Nosotros en los cursos de posgrado, realmente hacemos mucho énfasis en esto. Yo creo que esto es un déficit a veces en la formación de los kinesiólogos. Imagínense, yo me recibí hace 27 años. Los profesores que me enseñan a mí en la facultad, eh, 20 años más fue su formación. O sea, la información que yo recibí sobre ejercicio terapéutico en la universidad tiene 50 años de vieja, que son los libros de la Cortina de Hierro, de Platonov, todos los libros que todos vemos de entrenamiento que hoy siguen vigentes. Pero el entrenamiento físico y el ejercicio también tuvo un update. También hoy se enmarca en complejidad y también cambiaron muchas cosas de los cuales los kines generalmente no fuimos parte. Por lo menos los kines de mi generación o los kines que tienen más de 35 años no fuimos parte. Tal vez la generación nueva esté recibiendo esa información y eso cambie un poco el abordaje o cómo lo prescribimos. Pero si no, a veces hay que formarse para esto porque si no, vamos a ir a una formación de ejercicio que es muy básica y es la falla que yo más veo en los pacientes que recibo que son de segunda o tercera mano, que la prescripción de ejercicio es incorrecta. Bien, y acá voy un poco cerrando el tema. Hay mucha información sobre esto, sobre si hay ejercicios que sean mejores que otros o cómo manejo las cargas. No va a ser tema para esta charla, pero no hay un ejercicio que yo diga, tengo que ir solamente por este lado. La combinación de distintos tipos de ejercicio, el manejo, la progresión de cargas y cómo yo lo interprete es la clave del éxito. O sea, lo que yo haga en el día a día con el paciente me va a dar el éxito o el no éxito. Por eso hay escuelas que enseñan a periodizar en un paciente que viene con dolor y con disfunción como si fuera un atleta. O sea, que al atleta yo le periodizo la semana, el mes y después le periodizo el macro como si no tuviera nada. Y acá no va a ser así, porque yo le puedo periodizar un montón de cosas, pero al otro día viene y me dice, me duele, y yo tengo que tirar mi planificación a la basura y arrancar con otra. Entonces, esto va a tener que ser día a día, viendo, estando sobre el paciente y planificando exclusivamente para él. Y tengan en cuenta esto porque yo utilizo los trabajos para la casa, o sea, hay gente que no puede venir todos los días por cercanía, por un tema económico. Entonces, nosotros tenemos que garantizarnos lo que se llama objetivo de proceso, que es lo que yo lo único que le puedo garantizar al paciente, yo no le puedo garantizar éxito terapéutico. Lo único que le puedo garantizar es que él venga una o dos veces por semana y yo lo voy a ayudar con todo lo que sé. Ese es el objetivo de proceso que yo le puedo garantizar. Entonces, lo que no puedo hacer acá conmigo lo va a hacer en la casa y voy a tratar de monitorearlo de la mejor manera posible. Le voy a dar una hoja de cálculo con videos, con la dosis que yo creo que tiene que utilizar ejercicio, pero sepan que la gran mayoría, el 70% no lo hace o lo hace mal. Bien, mensajes importantes para ir cerrando esta charla que tiene el objetivo de, bueno, de introducir a la gente con la que nos vamos a encontrar en México, de dar una idea de qué es lo que hace nuestro equipo docente para la gente que todavía no participó en los cursos de CITEF o para algunos que sí participaron y querían refrescar conceptos.
El tratamiento en el hombro doloroso no traumático tiene que ser centrado en el paciente. La estrella del tratamiento es el paciente, no el kinesiólogo. Usen el contexto a nuestro favor, o sea, cómo nosotros nos vestimos, cómo hablamos, cómo escuchamos al paciente, cómo está nuestro consultorio, qué tiene nuestro consultorio, qué importancia le damos, es importante, es clave, es importantísimo. Tengamos una visión biopsicosocial, o sea, tengamos en cuenta el entorno, la tarea que le vamos a dar, tengamos en cuenta la persona, qué le pasó. Consideremos la complejidad en la construcción de la capacidad de los trabajos, o sea, nosotros al paciente le vamos a tener que mejorar la capacidad. Y entonces ahí tenemos que utilizar métodos nuevos de complejidad en entrenamiento para que eso tenga mejores resultados. Es clave la educación y es clave los elementos que usen la educación, los elementos de neuropedagogía, que Tomás los utiliza muy bien, las distintas estrategias neuropedagógicas que yo puedo utilizar para enseñar ese movimiento que va a ser lo que yo tenga más rico a favor. Bueno, y este es un poco el cartel de nuestro diplomado que se da en Puebla, que nos vamos a ver la semana que viene y que también hacemos en Argentina, en Córdoba, Mendoza y en múltiples sedes de México. Y hasta acá llegué. Gracias. Bravo, Tomás, buenísimo, espectacular. Para que me pongo para verme yo también. Aquí estamos los dos. Bueno, Javi, muchísimas gracias, me encantó. Me encantó por la claridad, por un lado, la simpleza de la presentación, pero también la complejidad que muestra a la hora de enfrentarse al paciente, claro. Tremendo. es que la realidad es que estas patologías son un reto. No lo digo porque o sea, uno se termina dedicando a veces a una patología por circunstancias de la vida, pero este es el paciente que te da dolor de cabeza. Y a veces saber por dónde abordarlo, por qué camino ir, por lo menos saber por qué camino no ir, ya es muy importante. Totalmente. Y tendemos, porque es verdad que como hasta el nombre, ¿no? Complejo articular del hombro, ya dice bastantes cosas, Claro, exacto. tendemos a querer, porque sería buenísimo, que sea un músculo el problema, ¿no? Que sea una articulación el problema, que sea un tendón. Y solemos, sinceramente, cuando tenemos mucha gente, hacer como una especie de autoprotocolo de a todo el mundo le meto mano aquí, le meto mano aquí, le meto mano aquí. ¿Qué perjuicios puede tener eso? Bueno, lo explicaste muy bien, pero podríamos decir algo más. Hay una pregunta interesante ahí de Zacarías. Sí, a ver, es que a veces nosotros también sobredimensionamos nuestra intervención. Hay muchos oficios que dicen tal patología cura sola. Y a veces tienen razón. Y está probado que hay un porcentaje importante que va a curar solo. O que mejora solo, porque el paciente te va a ver o va a sacar turno con vos en su peor momento, cuando está con el dolor que no lo puede soportar, y esa es la regresión a la media matemática. Ujú. Y vos no hiciste nada, ni le indicaste ejercicio y mejoró. Entonces, a veces el ejercicio no debería, por ahí no debería hacer nada el paciente. Yo te estoy hablando del 30% que no mejora solo después de un año o del 50% que no mejora solo después de 6 meses. En ese yo tengo que afinar el lápiz para ver qué intervención le voy a dar. Bueno, Si no, cuando van al médico y el médico le dice, bueno señora, vaya al gimnasio, anótese en el gimnasio, empieza a hacer una rutina de gimnasio y con eso va a mejorar, todos mejorarían y eso no pasa. O sea, claro. el ejercicio tiene un porcentaje o una intervención de especificidad que debo conocer. ¿Y no te parece que tendemos los fisioterapeutas en general, nosotros viajamos bastante por diferentes realidades, a estar, bueno, dijiste, bastante alejados del conocimiento del dolor, pero en concreto de siempre, igual que los médicos, buscar algo estructural que justifique el dolor? Es que me parece que es como fuimos formados, sobre todo como fueron formados los médicos. O sea, el otro día yo, bueno, te conté en un grupo que tenemos que me invitaron a una charla médica con unos médicos especialistas de hombro referentes a nivel sudamericano muy pesados y realmente estaba nervioso porque no sabía con Pesados, qué me iba a perdón, para encontrar. algunos se refiere pesados es importante, no, no pesados de Gente insoportable, de mucho de peso peso. específico, digamos. No sabía con qué me iba a encontrar y me encontré con gente que está en un paradigma previo al nuestro, que no pueden salir de que una persona pueda tener dolor sin tener un daño estructural. Y vos sabés bien que eso puede ser. No digo que haya un dolor ficticio, pero sí que la imagen que están viendo no sea la causa del dolor.
Y el médico le cuesta muchísimo salir de eso. Totalmente. Un dato que por ahí sirve para sumar, a veces preguntamos todo sobre el dolor, ¿no? O sea, perdón, sobre el hombro, etcétera, etcétera, pero se nos olvida un par de preguntas que por ahí son hasta más importantes de lo que queremos. Uno, una pregunta puede ser, ¿qué es lo que quieres saber? ¿No? O sea, preguntarle al paciente, ¿qué es lo que quieres saber? En el sentido de que hay veces que por ahí nosotros creemos que le da importancia al dolor y por ahí le da importancia a que le gustaría hacer no sé qué, aunque le duela un poco. Por ahí el dolor no es el factor principal, sino es la función. O sea, preguntarle, uno, qué le preocupa, qué necesita saber. Y dos, que a veces se nos olvida un poquito, y esto que dijiste de el abordaje centrado en la persona es, ¿cuál es tu objetivo? O sea, preguntarle al paciente, ¿cuál es su objetivo? ¿Sí? Porque a veces se nos olvida. Te pongo un ejemplo. Ahora estoy tratando a una chica, una jugadora de vóley profesional, que me encantó su historia, muy amplia, pero sobre todo un dato que dice, no, a mí lo que me preocupa es que no entiendo mi hombro, no entiendo cómo está funcionando así y qué puedo hacer yo para reacomodarlo con mi cuerpo. O sea, imagínate eso tan complejo, pero que no es tocar ni nada, va a ser pues unos trabajos de movilidad, veremos qué hacemos, ¿no? Pero que a veces entender lo que le preocupa a la persona con su hombro es más importante que lo que tiene diagnósticamente. Totalmente. Ayer vi dos nadadoras, dos mujeres de la misma edad y que nadaban en el mismo grupo. Y el objetivo de una era que no le duela más porque no toleraba más el dolor de hombro nocturno. Y el objetivo de otra era participar de la competencia que tenía dentro de 2 meses, no le importaba si duela mucho o no. No, nada que ver. Entonces es clave consensuar objetivos con el paciente. Claro. Ahí hay una pregunta de Paula que me parece muy interesante. Ujú. Paula dice, el abordaje del tratamiento ya sabemos que el dolor es multifactorial, pero basándose en el ejercicio tiene que ser netamente enfocados en fuerza, estabilidad y elasticidad o hay algo más. Yo lo que te repreguntaría, Paula, o lo podemos ya entre nosotros, Sí. es, nosotros también estamos formados o chipeados o linkeados de una manera donde nosotros le vamos a dar tal ejercicio para hacerle una mejoría de fuerza o tal ejercicio para hacer una mejoría de resistencia. Y no siempre es así. Los ejercicios no solo van a mejorar la fuerza. O sea, tal vez en el mismo ejercicio mejores todas las cosas que vos decías y más también. Entonces, también nosotros venimos de un paradigma viejo en la formación y en la indicación del ejercicio terapéutico. Javi, sé que tú lo das por hecho y por obvio, pero por ahí la gente que nos escucha no tanto. Esta cuestión de que el trabajo de hombro, dinámico al menos, hay que implicar al resto del cuerpo en su función respecto al hombro. Que trabajar en camilla, donde hay una base de sustentación tremenda y el hombro no funciona como funciona, no debería estar ahí. Te cuento, el otro día di una charlita para una asociación latinoamericana de hombro y esto que dije, mostrando artículos, porque ya hay bastantes, que te los pasé hace poco, o que los compartimos hace poco, que hablan claramente de cómo la escápula y todos los músculos de la escápula y del hombro funcionan y evidentemente mucho mejor cuando trabajamos de pie, trabajando toda la cadena cinética y cuando trabajamos en camilla. Pues sorprendió como si yo hubiera dicho algo como súper nuevo. Sí, tuve la misma sensación en la charla que di con los médicos el otro día. O sea, hay cosas que nosotros damos por sentados que por ahí para el médico, que es el generador del diagnóstico patoanatómico, que marca el camino después en ese paciente, es absolutamente desconocido. El tema de la cadena cinética y cómo el impulso de fuerzas va a alivianar el trabajo del hombro o va a acentuar el trabajo del hombro si tengo una alteración en la cadena cinética, para la gran mayoría de los kinesiólogos es un elemento que ya tenemos como muy manejado. Y Pero no es tan conocido, o sea, si bien parece razonable y obvio que si la caja torácica no se mueve bien, el hombro tampoco seguramente, por ahí en el día a día nos falta meterlo como parte lógica del abordaje. sí, absolutamente. Ayer veía una kinesióloga que suelo ver sus charlas y sus videos y lo que decía ella es que para la intervención de la primer parte de ejercicios, la ayuda que le toca al hombro es la intervención siempre de los impulsos de la cadena cinética. O sea que el ejercicio de primera fase siempre tiene que ser dinámico, con ayuda de pierna, con ayuda de tronco, con rotaciones de tronco, y contrario a lo que por ahí teníamos aprendido, que es paradito con una banda. Es más, puedo simplificarlo, simplemente pensar en, aunque yo no pueda levantar el hombro, porque al fin y al cabo es por lo que viene la persona que está fastidiada del hombro, cuando ella o esa persona usa el hombro para agarrar algo, ¿qué haría con el resto del cuerpo? Entonces, lo que dice Javi es entrenar justamente primero qué haría la persona con el resto del cuerpo.
si el hombro estuviera bien, digamos, ¿no? Para agarrar algo. Y eso es el trabajo de cadena cinética, que a veces lo hacemos como al final en el concepto de integración, cuando en realidad lo que hay que hacerlo es al principio para darle al hombro una buena base para poder funcionar. Estás ahí leyendo preguntas, ¿no? ¿Me parece? Sí, la pregunta de Acer. Ujú. En el caso de las nadadoras, a ver, yo no uso agentes físicos. No uso agentes físicos por un tema de convicción personal. El que lo usa, lo puede usar tranquilamente. Neuromoduladores, como neuromodulador, uso algo de terapia manual. Eh, ¿Cómo fue la intervención? Fue tratar de modificar o tratar de identificar los agentes desencadenantes de la patología, que en los dos casos fueron cambios bruscos en los volúmenes de entrenamiento o cambios bruscos en la situación de entrenamiento. Una de las nadadoras nadaba en pileta y acá donde yo vivo hay un lago y pasó a nadar en el lago y las condiciones son diferentes. Otra temperatura, utilización de traje, el lago tiene olas y la pileta no tiene olas. Eso generó un aumento de su carga que no midió, generó una tendinopatía. Entonces, la modificación de las cargas en las tendinopatías generalmente es la intervención más virtuosa. Javi, me parece importante, ahora te dejo seguir hablando, importante que a veces en general nos olvidamos justamente de los factores que no pasan en la consulta. O sea, ese cambio es el más importante. Sí, sí, absolutamente. Pregunta de Eric. Sí, Eric, estoy de acuerdo con vos. ¿Qué dice Eric? A Tiro en veces alto. lo que la persona deja de hacer por dolor lo desentrena y yo también tengo que remontar ese proceso de lo que la persona pierde y no solo es a nivel movimiento, sino eso también genera como lo que Luis García llama la huella motriz. Y a Zacarías. Mira, Zacarías plantea lo de los dolores, posibles dolores viscerales en el hombro. Es algo que nosotros lo vemos en alguna. Hay gente que le da mucha más importancia a los dolores viscerales que se reflejan en el hombro que otro. A ver, estadísticamente, el dolor visceral que refleja en el hombro va a ser menos del 1%. Entonces, si vamos a, como el gráfico decía, costo-beneficio, yo voy a tratar de centrarme en el 99% de chances que tengo de que no sea visceral. Y el dolor visceral va a terminar siendo por descarte. Tuve pacientes a la que le he indicado, por ejemplo, anda a hacerte una ecografía de vesícula biliar, pero es una en 10 años o en 15 años. Puedo sumar que en cualquier caso, por motricidad, cuando uno mueve mejor el tórax, ¿no? O sea, el tórax y el cuerpo habilitando al hombro, todos los órganos internos también se mueven. O sea, que la motricidad externa genera motricidad también interna y efecto turgor, que es cuando los órganos se mueven. O sea, que de afuera también se puede implicar a lo de adentro. Bueno, Bien. a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, Javi, la verdad es que me gusta porque simplificas lo complejo, siendo complejo, porque es muy complejo, y lo que está claro es que hay que salir de este concepto de creer que el problema del hombro es uno o dos cosas y que siempre hacemos o ejercicio de fuerza o terapia manual como única cosa. Me gustó esto de la planificación como algo complejo, que es diario, que es, si bien hay que tener un objetivo a medio plazo, eh, es algo diario y que se puede abrir una ventana terapéutica, por ejemplo, con terapia manual para modular síntomas, pero que para nada en un caso del hombro es algo importante. Y todos los factores que quizá muchos no estamos familiarizados y tampoco sabemos muy bien qué hacer con ellos, todos los factores contextuales de la vida de la persona que a veces afectan mucho más de lo que creemos. ¿Qué recomendarías para esta área, si tan compleja que digamos no es un método específico? ¿Qué hacemos? ¿Qué leemos? ¿Qué buscamos? Yo creo que ahí también tenemos un problema de formación, porque nos han enseñado a atender a los pacientes de determinada manera, a veces atender al paciente de manera McDonaldizada, que le llamamos que es atender muchos a la vez, impide que yo pueda hablar, escuchar con el paciente, tenerlo solo, mirarlo a la cara, que me cuente o que el paciente se sienta confidente para decirme algo que por ahí adelante otra gente no lo diría, que es algo que le puede pasar en su vida diaria. Entonces, yo lo que sugeriría es ir llevando nuestra manera de trabajar a una manera de trabajar lo más personalizada posible. Eso mejora muchísimo los factores contextuales. Que es verdad Uno a uno si se puede. que en algunos casos
por una cuestión de política sanitaria o realidad profesional de cada uno, pues es complicado. Eso hay que aceptarlo también. Sí. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta final que quieran compartir aquí en el chat antes de hacer la desconexión para cerrar esta charlita? Bueno, nada, contarles entonces que Javi va a estar semana que viene en Puebla, México. Quien quiera sumarse, pues ahí está disponible todavía. Va a estar en Mendoza, Argentina, creo en octubre, noviembre, también con esta misma cuestión, con temas muy prácticos, con esta facilidad con la que Javi nos explica las cosas. Y vamos a ir haciendo muchas cosas con Javi porque el tema hombro es que cervical, lumbar, hombro y rodilla, ¿no? Son las 4 cosas que más se ven en una clínica de fisioterapia. Pues una de ellas es esta, así que Javi, muchísimas gracias. Esto queda grabado, después se lo pasamos si lo desean. Y pues nada, estudiar, leer y practicar mucho, ¿no? Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Gracias, Luis Juárez, por la invitación y la organización. Gracias a todos los que asistieron. Muchísimas gracias y a seguir con la vida. Suerte a todos.